Debemos de gozarnos, hermanos, siempre pensando en que el mejor lugar para estar es la casa del Señor. Y muchas veces, hermanos, no debemos de caer, ¿verdad?, en el error, como siempre se ha mencionado, de decir solamente, sino que debemos de sentirlo en nuestro corazón. Y el sentirlo en nuestro corazón lo vamos a expresar, hermanos, a través de esos cánticos cuando le cantamos al Señor. Lo hacemos con gozo y alegría. Y reconocemos, hermanos, de que solamente Dios nos puede dar la fortaleza, ya que nosotros, hermanos, ¿verdad?, tenemos el Consolador, el cual nos ayuda, nos da la fortaleza cada día. Y a todos aquellos que hemos creído, hermanos, que hemos sido bautizados, ¿verdad?, con un mismo bautismo, tenemos la misma fe. Creemos en Jesucristo, quien vino y pagó por nuestros pecados, quien nos da ese gran privilegio de que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios. Así de que en esta tarde, hermanos, vamos a ir a Santiago. Vamos a ir a Santiago, hermanos. Vamos a ir al capítulo número 1. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. ¿Lo tiene, hermanos? Santiago, capítulo 1. Padre, buen Dios que está en el cielo. Señor, gracias, Padre, le damos en esta hora por el entendimiento, Padre, que nos ha dado, por medio del cual, Señor, nosotros, Padre, guiados por el Espíritu Santo, hemos llegado hasta este lugar, Señor. Y sabemos, Padre, bendito de la gloria, que la decisión, Señor, de estar en este lugar, no solamente, Señor, aplica, Padre, para los días, Señor, en los cuales, Padre, usted nos ha dado, Señor, ese horario para que nos reunamos, Señor, sino la decisión más importante, Señor, es, Padre, el seguirle a usted, Señor, en todo lugar, Padre, que nos encontremos, tener en mente y en el corazón, Señor bendito del cielo, de que nosotros hemos sido, Señor, comprados por precio de sangre, Señor. Gracias, Padre, por haber tenido, Señor, esa voluntad, Padre, de sufrir todo lo que a nosotros nos correspondía, Señor, con el propósito, Padre, de darnos, Señor, ese privilegio de ser, Padre, adoptados, de ser llamados hijos de Dios, Señor. Padre, así como nosotros, Padre, hemos recibido esa gran bendición, le pedimos, Padre, que obre, Señor, en la vida, Padre, de aquellos que aún no han creído, Señor, en su palabra, no han creído, Señor, no han reconocido, Padre, su verdadera condición, Padre, para llegar a un arrepentimiento genuino, Señor, y así, Padre, experimentar esa paz y gozo que solamente usted puede dar por medio de su Espíritu Santo. Ayúdenos en esta noche, Señor, a entender, Padre, su palabra. Sea usted, Padre, ayudándome, Señor, a interpretarla correctamente para que sea, Señor, siempre de edificación, Señor, para cada uno de mis hermanos, como lo es para mi vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dice el versículo número 8 de capítulo 1 de Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura y apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas de las cosas, hermanos, que nosotros experimentamos en nuestra vida es el caer en los afanes, y muchas veces, hermanos, aún creyendo en la palabra del Señor, los afanes nos llegan a arrastrar en momentos y nos dejamos guiar por esos afanes, comportándonos así, como lo dice la palabra aquí, que nos mostramos inconstantes a lo que el Señor demanda de nosotros, inconstantes a lo que es la lectura, inconstantes a lo que es la oración, inconstantes a lo que es, verdad, el congregarnos. Eso pues nos viene a poner en la posición de ser, verdad, cuando dice hombre en general, verdad, habla del ser humano, nos viene a poner en la posición de que somos, pues, venimos a ser de doble ánimo al caer, verdad, en esa inconstancia, como dice el versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante a todos sus caminos. Ahora, hermanos, ¿en qué nos afecta eso en nuestra vida?
En esta noche, hermanos, quería hablar un poco acerca de lo que es la invitación que nosotros recibimos y aceptamos en el momento que nos presentaron, ¿verdad?, el Evangelio. Muchos de nosotros tal vez no dijimos con una voz audible, no aceptamos, ¿verdad?, aquella propuesta que nos hicieron, pero sí Dios sabe muy bien que en nuestro corazón aceptamos la palabra, la recibimos, y eso nos llevó a tomar una decisión sabia en nuestra vida en cuanto a lo que es, ¿verdad?, creer en la palabra del Señor, una decisión concreta que nos llevó a tomar la decisión de seguir a Cristo y dejar esa vida que teníamos nosotros, una vida pecaminosa. Ahora, ¿en qué nos puede afectar, hermanos, verdad, lo que son las decisiones que podemos tomar erróneas, las decisiones que podemos tomar fuera de los caminos del Señor? Sabemos de que en la vida, hermanos, siempre hay decisiones que debemos de tomar. Nacemos pequeños, pero según vamos creciendo a lo largo de nuestra vida, debemos de tomar decisiones muy importantes en nuestra vida. Y muchos tal vez tienen en mente, ¿verdad?, las diferentes decisiones importantes, las cuales ya he mencionado antes, que son decisiones para largo plazo, como lo que es el matrimonio. Podría ser decisiones en cuanto a lo que van a estudiar. Podrían ser diferentes decisiones. Pero la decisión más importante es la decisión que nosotros tomamos cuando decidimos seguir al Señor. Ahora, este consejo no lo va a dar nadie que no haya creído en la palabra del Señor. Este consejo solamente lo vamos a encontrar en aquellos que de verdad han creído y que están luchando por caminar, ¿verdad?, en esa lucha que el Señor nos ha puesto. Nosotros, hermanos, tenemos una gran bendición al haber recibido al Señor, que sabemos que ahora las decisiones ya no las tomamos por nuestra propia cuenta. Atendemos a lo que la palabra del Señor dice, que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, sino que sigamos, ¿verdad?, los mandamientos del Señor, porque muchas de estas decisiones deberán tener, ¿verdad?, siempre la dirección correcta. Y la dirección correcta y apropiada solamente la vamos a encontrar en lo que es la palabra del Señor. Y esto, hermanos, ¿verdad?, si nosotros atendemos a lo que es, ¿verdad?, la instrucción que la palabra del Señor nos puede dar, el resultado de nuestras decisiones siempre será positivo. No solo para nuestro bienestar, hermanos, sino, ¿verdad?, como parte de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, primeramente, como mencionaba, hermanos, nosotros siendo hijos sabemos de que tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad, como lo dice la palabra, es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Sabemos de que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, pero ¿cómo vamos a nosotros a poner en práctica eso en nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica si nosotros, ¿verdad?, nos afanamos en buscar todo lo demás primero y dejamos la palabra de Dios por último? Debemos de buscar siempre lo que es la palabra del Señor. ¿Y con qué propósito debemos de hacerlo? Es para que nosotros tengamos la bendición, de lo cual nos dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que nuestros días sean largos en esta tierra en la cual Dios nos ha permitido vivir. Tenemos la bendición, hermanos, de haber experimentado un nuevo nacimiento en el cual, hermanos, hemos comenzado a vivir una vida diferente, una vida a la cual el mundo no conoce, hablando del hombre natural, porque como dice la palabra de que las cosas espirituales el hombre natural no las puede discernir, porque vive en un mundo de engaño, vive en un mundo en el cual solamente lo que él piensa pues es lo correcto, y lo que diga la palabra del Señor lo dejan de lado, ya sea que venga por parte de un miembro de una iglesia. La gente, cuando andamos evangelizando, pues expresa, ¿verdad?, de la misma forma que nosotros lo hicimos. Expresan de que no necesitan de Dios, expresan que las ocupaciones, y piensan de que todo lo que ellos son o lo que pueden llegar a ser depende solamente de ellos. Mas ahora nosotros, al haber entendido lo que es la palabra del Señor, sabemos de que nosotros estuvimos equivocados en un tiempo, ahora sabemos y tenemos la certeza de que el mundo está equivocado. Para lograr, hermanos, ¿verdad?, hacer lo que es la voluntad de Dios y llevar honra no solamente a nuestro padre, a nuestra madre, sino también, ¿verdad?, a nuestra familia, honrar también, primeramente debemos de tener en mente que debemos de honrar a Dios. Para eso, hermanos, nosotros debemos de ser, ¿verdad?, concretos en la toma de nuestras decisiones, comenzando por escoger el camino de la obediencia.
El camino de la obediencia a lo que es la palabra del Señor. El camino de la obediencia también a la dirección que nos dan nuestros padres. Muchas veces sabemos y hemos crecido, en mi caso también crecí, ¿verdad?, en una familia en la cual no atendía, ¿verdad?, no había atendido el llamado de Dios y fui instruido. Pero recordando los consejos que me dieron, si yo los hubiera atendido, mi vida hubiera sido diferente. Tal vez no hubiera corrido los riesgos que corrí. Tal vez hubiera alcanzado metas, ¿verdad?, que me hubiera puesto. Pero escogí el camino de la desobediencia y eso me llevó por un camino muy difícil, muy duro. Y ahora que vengo y entiendo un poco lo que es la palabra del Señor, vengo a ver de que en realidad definitivamente no hay una mejor decisión que seguir el camino de la obediencia. Y para seguir el camino de la obediencia, el mejor ejemplo que nosotros debemos tomar no es el ejemplo que pueden tener, ¿verdad?, las personas que nos rodean, las personas, ¿verdad?, que nos pueden decir, sino el ejemplo que Jesucristo mismo nos vino a dar a esta tierra. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar y lo vamos a encontrar en lo que es la palabra del Señor. Porque Él, quien estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo tanto que llegó a cumplir el propósito por obedecer al Padre, de llegar a esa cruz y pagar con sufrimiento todo lo que nosotros debimos haber pagado. En Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, hablando, ¿verdad?, dice de nuestro Señor, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. De manera que nosotros, hermanos, vemos el ejemplo que debemos de tomar, de manera que nosotros, nada que nosotros seamos, nada que nosotros poseamos, debemos de aferrarnos para tomar como excusa para desobedecer a lo que es la palabra del Señor. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, hermanos, si nosotros queremos, ¿verdad?, recibir y ver lo que es la voluntad de Dios, ver cómo Dios nos bendice, nos recompensa, hermanos, ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Debemos de caminar humildemente en esta tierra, hermanos, debemos de ser humildes, mostrar esa humildad y vivirla cada día, no solamente en este lugar, no solamente dentro de la iglesia, sino en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Nosotros, hermanos, siempre debemos de ser realistas para aceptar cuál es nuestra condición y decidir cuál es el camino que queremos seguir. Porque hay diferentes caminos a los cuales nosotros podemos seguir, como aprendíamos que angosto es el camino que nos lleva, ¿verdad?, a entrar por esa puerta de salvación, y ancho es el camino que lleva, ¿verdad?, a la perdición a todo aquel que quiere seguirlo. Ahora nosotros debemos de buscar entrar por esa puerta estrecha. Y nosotros, hermanos, como aprendimos esta mañana, la carta fue escrita para la iglesia directamente, pero también, hermanos, debemos de tomar en cuenta que la invitación, o la invitación a tomar las decisiones correctas al analizar la situación de cada uno de nosotros no se limita solamente a los cristianos, porque también, ¿verdad?, se le hace la invitación a aquellos que están en un camino en el cual creen de que están haciendo lo que es la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Muchos se congregan, pero definitivamente no han creído verdaderamente y están en ese camino que los pone en la posición de ser de doble ánimo, porque están en la iglesia cuando quieren, visitan la iglesia cuando quieren y hacen lo que quieren cuando quieren. De esa manera, ¿verdad?, se está mostrando de que verdaderamente, pues, el cristiano, como nosotros sabemos, se conoce por sus frutos. Y la exhortación que el apóstol Pablo hace en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, es a que nos examinemos a nosotros mismos. Que nos examinemos a nosotros mismos si en verdad estamos en la fe, y que nos probemos, dice, a vosotros mismos.
¿Y cómo vamos a hacer eso, hermanos? Nosotros, analizando cuáles son nuestros frutos, analizando cuál es nuestro diario vivir, nuestro caminar, nuestro proceder, cómo nosotros estamos obedeciendo a lo que es la palabra del Señor, porque dice que nos examinemos a nosotros mismos si en verdad estamos en la fe. Y todos los que venimos a la iglesia venimos por fe, porque creemos que hay un Dios en los cielos, porque creemos que hay un Dios que por voluntad propia nos dio ese gran regalo y solamente por gracia de que nosotros fuéramos justificados, ese Dios que dio a su Hijo para que viniera a morir a esa cruz por nuestros pecados. Eso es lo que la fe, hermanos, hace, porque nosotros nunca hemos visto, pero hemos leído y hemos creído. Hemos leído y hemos creído en lo que es la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros, hermanos, por fe decidimos creer y seguir a Jesucristo, nuestro Señor desempeña una tarea en nuestra vida y esta nosotros la podemos, hermanos, asimilar a lo que es la tarea de un cirujano el cual tiene la tarea de limpiar, de cortar esos tejidos, eliminar esas infecciones que pueden haber en el cuerpo. Y sabemos también de que la tarea que tiene también es de comenzar un programa, ¿verdad?, de rehabilitación, un programa de medicación para que el cuerpo pues venga a ser fortalecido y sea sanado. Ahora, nosotros, hermanos, conociendo y entendiendo y poniendo esos ejemplos, sabemos de que este proceso, hermanos, ¿verdad?, se lleva a cabo por medio de lo que es la ciencia, por medio de lo que es, ¿verdad?, la medicina, por medio de lo que son los estudios. Pero cuando venimos a hablar, hermanos, ¿verdad?, de lo que es la fortaleza que nosotros recibimos de parte del Señor, ya dejando de lado, hermanos, porque poniendo el ejemplo, ¿verdad?, de un cirujano, el proceso que él hace es para que el cuerpo se restaure, se fortalezca y tenga esa sanidad. Ahora, aplicando, hermanos, ¿verdad?, esos dos aspectos que he mencionado, nosotros sabemos, hermanos, que en nuestra vida cristiana, ¿verdad?, limpiar nuestra vida, así como también reconstruir, es necesario para completar el proceso de sanidad de nuestra alma. Y como nosotros, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a limpiar en nuestra vida? Como nosotros, hermanos, allí donde entramos, y vuelvo y repito, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, que debemos examinarnos todo aquello que nosotros debemos de hacer solamente por la fe. Porque nadie puede tocar el alma del hombre. Nadie puede sanar el alma, nadie puede hacer manualmente, empleando ciencia, cualquier tipo de cosas que haya en el mundo, no podrían limpiar nuestra alma. Eso solamente podemos hacerlo por fe. Por fe, creyendo en lo que es la palabra del Señor. Creyendo en que aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos puede limpiar de todo pecado. Y esa, hermanos, es la forma en que el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Así obra el Espíritu Santo en nuestra vida, dándonos sanidad a nuestra alma. Él nos trae esa convicción, Él nos trae esa convicción del castigo que hay, para que nosotros lleguemos a ese arrepentimiento. Y de esa forma, nosotros llegando al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, nosotros eliminamos, ¿verdad?, lo que no debe estar dentro de nuestra vida. Y ahora, hermanos, ¿verdad?, cuando nosotros venimos a la creencia y llegamos a entablar una relación con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, ¿verdad?, entramos en una verdadera relación con nuestro Dios. Y es una relación, hermanos, que no se puede comparar como la relación que muchos mencionan, que dicen, ¿verdad?, que cada día se levantan, oran, dan gracias a Dios y le piden que lo guarde, que lo lleve con bien, luego vienen a su casa por la noche, dan gracias al Señor porque lo guardó, dan gracias al Señor por haberlo guiado y luego a dormir. No hay nada para el Señor. La relación de nosotros con el Señor como cristianos es algo muy diferente. Y eso comienza desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos y agradecemos al Señor. Cuando nos dirigimos a nuestros trabajos y vamos cantando en esos vehículos, vamos cantando, vamos alabando al Señor, llegamos a nuestro trabajo, todo lo andamos haciendo con gozo y alegría, porque sentimos aquella paz dentro de nosotros. Terminamos el día, regresamos a nuestros hogares,
tomamos el descanso, luego a compartir nuevamente con el Señor. Y tenemos la gran bendición, hermanos, que el mismo Espíritu Santo es el que pone ese deseo en nuestros corazones de presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios cuando lo hacemos como estamos en este momento, en congregación, para venir a aprender de lo que es la palabra del Señor. Esa es la relación que se debe tener con Dios, una verdadera relación. Debe ir acompañada de lectura, debe ir acompañada de oración, de meditación, debe de ir acompañada de agradecimiento y debe de ir acompañada de la obediencia a no dejar de congregarnos. Muchas veces, hermanos, nosotros vamos a experimentar cosas en nuestra vida y esa es la disciplina de Dios. Cuando nosotros somos creyentes, Dios nos va a disciplinar y son resultados, hermanos, que muchas veces, en un principio más que todo, porque con el tiempo el Señor nos va instruyendo, nos va moldeando y nos va enseñando. Pero en un principio, hermanos, vamos a experimentar lo que es la disciplina por todo aquello que nosotros hacemos mal. Y muchas veces esa disciplina va a resultar dolorosa en nuestra vida, ya que es lo que por medio de la disciplina el Señor nos va a ir eliminando todo aquello que nos estorba nuestra relación con Él. Y muchas veces, ¿por qué digo que va a ser doloroso, hermanos? Porque muchas veces nosotros, la confianza que debemos depositar solamente en nuestro Dios, la hemos depositado en aquellas cosas que Dios nos va a ir quitando. Nos va a ir quitando los afanes, nos va a ir quitando aquello en lo cual nosotros confiamos. Muchas veces, hermanos, para nuestra comodidad, muchas veces confiamos en cosas para nuestra seguridad. Y sabemos, hermanos, que también el afán nos lleva a querer, a convertirlo en idólatras, queriendo acumular, de manera de que tenemos cosas pues que consideramos como baluarte en nuestra vida, cosas valiosas en esta vida terrenal, pero que definitivamente eso que nosotros, en lo cual nosotros habíamos depositado nuestra confianza, nos estaba estropeando nuestra vida espiritual. Y esa es la razón por la cual Dios actúa y nos lleva por el camino en el cual nosotros debemos de seguir. Pero sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros nos sometemos a este proceso de sanidad que Dios nos está haciendo en nuestra vida, el proceso de sanidad que está llevando a cabo en nuestra alma, en el eliminar, ¿verdad?, de todas esas cosas, hermanos, en nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, Dios también, hermanos, sabemos de que nos va reconstruyendo, como decía, nos va moldeando, nos va mostrando cómo nosotros debemos de reaccionar, siempre con agradecimiento, porque debemos de aprender a ver todas las situaciones que pasamos como una bendición de Dios hacia nuestra vida. De esa manera es que Dios nos da la fortaleza y el valor y la resistencia que nosotros necesitamos para recibir y aceptar, ¿verdad?, con plenitud el plan que Él ya nos tiene preparados. Porque por nuestra propia fuerza, hermanos, no vamos a poder hacer nada. Por nuestra propia fuerza no vamos a poder hacer nada si no es porque nosotros recibimos aquel consolador que el Señor prometió. Aquel que dijo el Señor que era necesario de que Él se fuera, pero que enviaría otro consolador, el cual nos guiaría, el cual nos mostraría el camino, nos recordaría todas las cosas. Nosotros, hermanos, al haber creído en la palabra del Señor, hemos sido aceptados por nuestro Dios. Y esto, hermanos, no se debe a lo que nosotros hayamos hecho, sino a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y así como nosotros fuimos aceptados, también pueden ser aceptados aquellos que aún viven en esa vida inconstante, que viven en esa vida con doble ánimo, que viven esa vida creyendo de que tienen un pie, ¿verdad?, dentro y otro afuera. La Biblia es clara, hermanos, ¿verdad? Y para todos aquellos que viven una vida inconstante o de doble ánimo, dice la Biblia que el Señor dice que debemos de ser fríos o debemos de ser calientes. O somos o no somos cristianos, porque dice que todo aquel que sea tibio lo vomitará de su boca. Eso es lo que nosotros, hermanos, hemos entendido y es lo que al mundo le cuesta entender por falta de fe. Porque es solamente por fe que nosotros hemos creído eso, que nosotros ya hemos sido aceptados, que hemos sido aceptados por Dios. En Efesios capítulo 1.
versículo 6. Dice que hemos sido aceptados, hermanos, y son una de las bendiciones que nosotros hemos recibido, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, hermanos, esas son las bendiciones que nosotros hemos recibido. Y hasta hoy en día, Dios aún está ofreciendo esas bendiciones a todo aquel que quiera recibirlas. Claro que nosotros hablamos, ¿verdad?, por medio de lo que nosotros hemos creído y hablamos de la fe. No hablamos en términos, ¿verdad?, en los cuales hablan las iglesias que hablan de la prosperidad, que hablan, ¿verdad?, que todo les va a ir bien, sino hablamos de creer en la palabra del Señor por fe. Y aunque muchas veces, hermanos, ¿verdad?, nos vamos a sentir inadecuados, a pesar, hermanos, de que nosotros ya hemos sido aceptados por el Señor. Ya hemos sido aceptados por Dios, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces, hermanos, nos vamos a sentir inadecuados, y esto, ¿verdad?, es a pesar de todo aquello que nosotros hagamos en la obra del Señor. Muchas veces va a venir la duda a nuestra vida. Muchas veces va a venir aquel pensamiento. En repetidas ocasiones tendremos, ¿verdad?, esa tentación o la impresión de que nosotros nunca vamos a poder cumplir todo lo que Dios demanda de nosotros. Y efectivamente tal vez no lo lleguemos a cumplir. Pero es un error aferrarnos a querer cumplir todo lo que Dios demanda de nosotros, cuando nosotros sabemos de que Jesucristo lo cumplió para que nosotros tuviéramos el privilegio de ser justificados. Eso no nos da ninguna libertad para que nosotros vivamos pecando como lo hacíamos anteriormente. Lo que debemos de entender es que debemos de vivir con agradecimiento delante de nuestro Dios. Agradecerle por todo lo bueno que Él ha sido en nuestra vida. Porque para eso es que nosotros, hermanos, con ese propósito es que nosotros hemos sido aceptados, por la razón, ¿verdad?, de que es para alabanza de la gloria de su gracia. Nunca debemos aferrarnos, hermanos, a lo que nosotros hacemos. Nunca debemos aferrarnos a lo que nosotros podemos hacer, sino debemos apegarnos a lo que Cristo ya hizo por nosotros en esa cruz. Y es con eso que Él nos hizo aceptos en el amado. Si hemos creído en Cristo, hermanos, podemos tener la certeza que Dios ya nos ha aprobado. Y debemos de cuidar, como dice el apóstol Pablo, esa salvación que se nos ha dado. ¿Y cómo lo haremos? Buscando a vivir una vida en obediencia, una vida constante en lo que es la búsqueda de nuestro Señor. Y también debemos de tener en cuenta que esto no tiene nada que ver con el tiempo que nosotros hayamos invertido sirviendo lo que es la obra del Señor. Nunca debemos de aferrarnos a lo que nosotros hacemos, porque todo lo que nosotros lo hacemos es por voluntad, por agradecimiento a nuestro Dios. Nunca debemos de aferrarnos ni afanarnos por hacer algo para poder ganar la aprobación de Dios. Ya hemos sido aprobados y nosotros hemos creído en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros no debemos de afanarnos para que nosotros podamos ser considerados como buenos cristianos, porque debemos de comportarnos como cristianos siempre. Gloria a Dios. No debemos de buscar hacer mejores que otros. Todos somos iguales delante de la presencia de nuestro Dios. Sí debemos de hacer un esfuerzo, y es una responsabilidad de cada uno de nosotros hacer un esfuerzo para hacer las cosas de mejor manera delante de nuestro Dios, no para que nos vean, ni para ser mejores que otros, sino para hacer las cosas de una mejor manera delante de nuestro Dios, sabiendo de que Dios nos ama. Y esto, pues, el amor que Dios tiene para con nosotros no es en base a lo que nosotros podamos hacer por Él, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él ha sido quien nos ha redimido, Él ha sido quien pagó por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y nada podemos hacer nosotros para poder pagar el precio que se demanda. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que el Señor hizo. Murió en esa cruz para pagar por nuestros pecados.
Pero también así, hermanos, por fe nosotros creemos que Él resucitó. Y que así como Él resucitó, también nosotros seremos resucitados por medio de la fe. Si bien hay un anhelo en Dios, hermanos, es que nosotros, ¿verdad?, le respondamos con amor, con devoción, con convicción a lo que hemos creído. Que vivamos una vida dedicada. Muchas veces, hermanos, nosotros vamos a experimentar muchas pruebas, vamos a experimentar problemas. Y eso, hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar y nos dejamos guiar por esos problemas, vamos a caer en el error de dudar y vamos a ir debilitándonos en esa devoción, vamos a ir debilitándonos, por lo cual nosotros debemos de pedirle al Señor siempre que nos ayude, nos dé la fortaleza cada día por medio de ese Espíritu Santo, porque de esa manera, hermanos, nosotros podremos mostrarle a Dios cuánto le amamos. Y eso lo haremos, hermanos, como decía al principio, con nuestro diario vivir en todo lugar. Pero también lo mostraremos cuando nos presentemos en este lugar. Cuando entremos por esa puerta, con acción de gracias, con cánticos, alabanzas, de agradecimiento por nuestro Dios, porque eso es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando nosotros verdaderamente amamos a alguien. Nosotros, el ejemplo que tenemos en nuestra vida, que si nosotros amamos a alguien, se lo demostramos activamente y animados, ¿verdad?, con acciones que demuestran y nosotros sabemos que esa persona aprecia. Buscamos y hacemos, ¿verdad?, cualquier cosa para mostrar el amor que le tenemos, el aprecio que le tenemos. Y de esa manera nosotros debemos de mostrarnos para con nuestro Dios, con convicción. Uno de los ejemplos, hermanos, que pasé yo, bueno, el día sábado, como saben, fui al hospital, fui a cuidar de mi suegro que está muy enfermo y tuve una sensación de que era un gran privilegio que Dios me había dado. Y llegué al hospital y en eso mi suegro, pues, verdad, sin fuerza, sin nada, me dijo que necesitaba ir al baño. Yo lo levanté en ese momento, me cayó una llamada del hermano Juan y llevaba a mi suegro para el baño. Al abrir la puerta del baño, pero yo no iba, hermanos, con aquel pensar que me imagino yo que muchos, ¿verdad?, muchas personas piensan que no van a llegar tal vez a ese grado de servir o a ese grado de necesidad. Pero yo iba con aquella mentalidad de que yo iba a llevarlo al baño y lo iba a asear y lo iba a traer de vuelta a su cama. Hermanos, yo sentía una alegría dentro de mí y un gozo de poder tener ese gran privilegio. Así es como uno muestra el amor por las personas. Pero para eso, hermanos, ¿verdad?, debe uno conocer la situación en la cual está la persona. Muchas veces nosotros nos comportamos como nos comportamos en una forma delante de Dios que decimos nosotros que somos creyentes, pero en realidad muchas veces eso queda en duda, y si no fuera por los frutos que nosotros miramos en algunos hermanos. Yo mencionaba de que algunos hermanos a mí me cuesta, y les digo hermanos porque cabalmente se congregan, pero realmente los frutos, ¿verdad?, que están dando no son de cristianos, no son de fe, porque cuando decía, hermano, que la situación se debe conocer para que uno actúe de esa manera, mostrando el amor con los demás, debemos de poner primeramente en práctica lo que es la palabra del Señor. Obedecerle en todo, hermano, debemos de obedecerle en todo. Y como esta mañana mencionaba a nuestro hermano Emilio, lo que dice la palabra del Señor en Santiago, que dice que si está alguno enfermo, que llame a los ancianos para que oren por él. Que llame a los ancianos para que oren por él y que unjan su cabeza, dice, con aceite, en el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo yo pude haber tomado esa acción con mi suegro si yo no hubiera sabido de que él estaba en el hospital? Eso es lo que nosotros debemos de analizar, hermanos, y como acá en la iglesia se practica bastante, incluso yo a veces
he reprendido a mi esposa porque nos quejamos a veces de que no nos visitan, de que no escuchamos una llamada. Yo soy una persona, hermano, bien que nunca me pongo a pensar en algo así. Nunca he estado en una enfermedad grave, pero yo siento la confianza de que soy parte de una iglesia y que la iglesia ora por cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de confiar, que el Señor siempre está en control de nuestra vida. Porque estas cosas, hermanos, ¿verdad? No deben ser hechas, las cosas así como lo que yo iba a hacer, esa acción con mi suegro, no deben de ser hechas, hermanos, ¿verdad? Por temor o obligación, ¿verdad? O tener una finalidad de ser aceptados o ser aprobados por alguien más. Debe de nacer de nosotros. Ahora, nosotros no estamos buscando que Dios nos acepte, porque ya nos aceptó. Por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por amor al Señor. Él ya nos ama, hermanos, y nos aprueba. Nos aprueba y ha sido alto el precio que se pagó para que nosotros fuéramos aprobados. Nosotros no hemos hecho nada. Día con día le fallamos al Señor. Día con día le fallamos al Señor, pero Él permanece fiel en nuestra vida. Porque Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras luchas y Él nos da la fortaleza para seguir adelante, para que no caigamos. Nada de lo que nosotros hagamos puede cambiar el amor que Dios tiene por nosotros. Así que todos, hermanos, ¿verdad? Los cristianos debemos sentirnos libres en esa verdad. Y debemos amar a Dios respondiendo en obediencia a la guía, la cual es su palabra. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos ese gran privilegio, esa gran bendición, que venimos a este lugar y somos, hermanos, instruidos. Yo una de las peticiones que hago delante del Señor es que me ayude a expresarme, porque muchas veces todo lo que digo lo digo al revés y se malinterpreta. Se malentiende muchas veces. Sí, muchas veces, por ejemplo, yo decía al hermano Emilio que muchas veces en mi vida he tenido muchos ejemplos, muchas decisiones que he tenido que tomar, pero todas han tenido que ver conforme a lo que la palabra de Dios demanda de mí. Y le decía yo a él de que las decisiones, ¿verdad?, no eran porque él me las hubiera dicho algunas cosas o algo, sino por lo que iba entendiendo conforme a la palabra del Señor. Pero tal vez me faltó aclarar de que lo que he ido entendiendo es lo que se me ha ido enseñando, de lo que he ido aprendiendo conforme me he ido congregando, de lo que he ido aprendiendo conforme se me ha ido predicando. Y esa es la necesidad, hermanos, en nuestra vida, de que la palabra del Señor se nos predique. Y es la responsabilidad de nosotros llegar a nuestro hogar, confirmar en lo que es la palabra del Señor, leer, repetir. Muchas veces hoy tenemos la ventaja de que podemos volver a escuchar las predicaciones, volver a revisar las lecturas y asegurarnos de que ponemos en práctica lo que es la palabra del Señor en nuestra vida para poder mostrar una obediencia delante de nuestro Dios. Debemos de responder con obediencia a nuestro Dios y ya no debemos de poner de excusa, ¿verdad?, como lo hacen los inconversos. Ya no debemos de poner ninguna excusa que según, ¿verdad?, las demasiadas ocupaciones que tenemos, que por eso ellos están despreciando el gran regalo que Dios está ofreciendo hasta hoy en día. Nosotros como cristianos no debemos de caer en ese error. Debemos de recibir con amor todo lo que venga de parte de Dios. Muchas veces van a venir, como decía, hermanos, pruebas, que las cuales no vamos a entender si nosotros no leemos la palabra de Dios. No las vamos a entender que es una disciplina de Dios si nosotros no nos congregamos. No las vamos a entender si nosotros no meditamos. No las vamos a entender si nosotros no oramos, no buscamos esa comunión con nuestro Dios. Porque es Él quien nos revela el beneficio que nos va a traer esa prueba que tengamos. ¿Y cómo nos revela Dios? Por medio de su palabra. Por eso es importante que leamos la palabra del Señor. Porque todo aquel que cree en Dios verdaderamente experimenta un descanso y una paz
conforme a su fe. Conforme a la fe que pueda tener la persona, va a experimentar una paz verdadera, va a experimentar un descanso, porque por medio de la fe es que va a creer en Dios y va a creer también en aquel que Él envió. Porque una de las promesas que encontramos nosotros, hermanos, en Isaías capítulo 30, versículo 15, dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Si nosotros creemos en esta palabra por fe, ¿por qué nosotros, hermanos, vamos a vivir atribulados? Dice que en descanso y en reposo seremos salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías capítulo 30, versículo 15. Muchas veces pensamos que estamos demasiado ocupados para hacer lo que se nos demanda como cristianos, las actividades que debemos de tener para buscar acercarnos a Dios. Y eso podría ser, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, tenemos muchas, a veces, responsabilidades y tenemos razones legítimas para mantenernos, ¿verdad?, ocupados en nuestro horario. Pero es importante que nosotros prestemos atención a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y el Señor dice de que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice. Y eso habla, hermanos, acerca de lo que Él ha ido a hacer al cielo, a preparar morada para que donde Él está, ahí estemos nosotros también. ¿Por qué nosotros vamos a vivir preocupados y afanados en las cosas terrenales y no nos vamos a enfocar y vivir una vida dedicada a lo que es el servicio, dedicada a lo que es la adoración de nuestro Señor? Nosotros no debemos de turbarnos si en verdad hemos creído en Dios y en verdad hemos creído en Jesucristo. Porque si bien es cierto que tal vez nosotros, ¿verdad?, trabajamos demasiadas horas y a veces, hermanos, ¿verdad?, es con el fin de satisfacer, ¿verdad?, las necesidades de nuestra familia. O también, hermanos, a veces las ocupaciones nos llevan a un punto de cuidar a nuestros seres queridos, aquellos que son ancianos, cuidar a algún enfermo, pero nunca debemos de dejar de lado lo que es la palabra del Señor, la cual trae el verdadero descanso a nuestras almas. En Mateo, el llamado que el Señor hace, y que nosotros hemos recibido, ese llamado, hermanos, sabemos de que no lo hizo individual. Ese llamado fue en general. Y todos aquellos que lo recibieron han experimentado una paz verdadera en su corazón. Porque los afanes a los cuales me refería, que nosotros muchas veces aplicamos el tiempo, eso no nos trae nada, solamente nos trae preocupaciones, nos trae aflicciones y nos trae una decadencia en nuestra vida espiritual. Pero como decía, hermanos, el llamado del Señor no lo hizo, ¿verdad?, individual, sino lo hizo en general. Nosotros lo recibimos y lo puede recibir todo aquel que sea su vida esté descrita de esa manera, de que vive atribulado, que vive cansado, que vive preocupado por tantas cosas, olvidando de lo que el Señor ha dicho, o tal vez no lo ha oído, o tal vez no lo ha leído, lo que dice, ¿verdad?, el Señor, que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás será añadido en nuestra vida. Cuando el llamado que hizo el Señor, que lo hizo, ¿verdad?, en general, dice, versículo 28 del capítulo 11 de Mateo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. La palabra todos, el llamado, hermanos, para nosotros como cristianos, no debemos turbarnos, debemos de venir al Señor, buscar al Señor, y el mismo llamado
es para aquellos que aún no le han recibido, aquellos que no han creído en su palabra, aquellos que no han aceptado su condición pecaminosa, que no se han arrepentido y que esa carga de pecados está en su vida. El Señor les está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos los que estamos en este lugar, si hemos creído en la palabra del Señor, lo hemos experimentado. El descanso vino a nuestra vida. Y como decía, hermano, al principio, muchas veces, hermano, nosotros, tal vez, no sé la situación de ustedes, pero yo no acepté que mi condición, ni el regalo que Dios me estaba dando en el momento que me presentaron el Evangelio, yo no lo acepté con una voz audible, pero sí en mi corazón lo acepté. Y empecé a sentir aquella carga. Porque como dice Efesios, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando yo recibí esa vida, empecé a sentir aquella carga en mí. Empecé a sentir aquella angustia, la cual me llevó a tomar la decisión más importante en mi vida, de postrarme delante del Señor y reconocerlo como mi Señor y Salvador. En el momento que yo lo hice, yo sentía definitivamente, no puedo describir lo que sentía, una paz verdadera. Yo sentía como que en el aire me traían cuando salí de esa iglesia, que no tocaban, mis pies no tocaban tierra. Es imposible describirlo. No sé cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes, pero esa fue mi experiencia. Y hasta hoy en día yo recuerdo que leí unos versículos que están en Isaías capítulo 6, unos meses después de haberme convertido. Después de haber vivido mi vida tomando en las cantinas, en los karaokes, en los cuales nunca tuve el valor de, por muy ebrio que hubiera estado, de agarrar un micrófono en el karaoke y decir unas palabras o cantar o hacer cualquier cosa que solamente sirve uno de payaso ante la gente. Nunca tuve el valor para hacerlo, pero meses después de haberme convertido, yo me acuerdo que pasé a dar testimonio en esa iglesia y había una cantidad grande de personas y di lectura a los versículos que hablan acerca de la visión que vio Isaías. Desde entonces aún guardo ese video y a veces lo veo para recordarme de dónde, cómo, de dónde saqué, esa confianza para poder hablar. Solamente Dios puede hacer eso. Cuando cambia nuestra vida, cuando nos transforma, cuando nos da esa paz, la tranquilidad, cuando nos da esa sensación de que nosotros pues hemos sido aceptados delante de Dios, cuando hemos creído en la palabra del Señor y hemos atendido el llamado que Él nos ha hecho, de que vengamos a Él, y que traigamos a Él esas cargas. El consejo para aquellos que aún viven su vida tribulada, viven su vida fuera de los caminos del Señor, el consejo es que ya no trate de evitar el llamado que el Señor está haciendo, que ya no trate de evitarlo consciente o inconscientemente, sino que acepte su condición y que escuche cuando Dios le llama, porque muchas veces el corazón es tentado. Yo visité varias iglesias antes de convertirme y en varias iglesias sentí aquella sensación. En varias iglesias lloré, no era frecuente, era una vez al tiempo que me llevaban casi obligado, por pena de no decirle no a mi mamá, iba con ella. Y en las oraciones yo podía sentir la presencia de Dios y me negaba. ¿Cuál era el motivo por el cual me negaba? Porque es prácticamente las predicaciones, si no se nos exhorta, si no se nos predica la palabra como es, difícilmente vamos a entender nosotros y vamos a querer reconocer cuál es nuestra condición.
y vamos a vivir en esa vida creyendo de que estamos agradando al Señor. Vamos a vivir en esa vida con doble ánimo. Por eso es que el consejo es de que ya la persona inconversa no trate de huir ni rechace lo que Dios está ofreciendo, que es la vida eterna. Porque nosotros como cristianos podemos dar testimonio que nuestra intimidad con nuestro Dios, eso es lo que nos va a ayudar a determinar por medio de la influencia del Espíritu Santo cuáles son las decisiones que nosotros debemos de tomar en nuestra vida. Las decisiones más correctas, las decisiones más sabias, por medio de la palabra del Señor. No debemos permitir, hermanos, que los afanes, ¿verdad?, nos roben esa oportunidad de conocer al Señor de una mejor manera. De conocer al Señor y reconocerlo siempre como aquel, ¿verdad?, Salvador que vino a redimir nuestras vidas. Porque nuestra relación, ¿verdad?, con Él es lo que realmente hace que nuestra vida valga la pena. Nuestra relación con Dios, nuestra fe, es lo que hace que realmente nuestras vidas valgan la pena y hagan una diferencia que perdure en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde quiera que andemos. Donde quiera que andemos, va a marcar una diferencia el estilo de vida que nosotros llevemos. Entonces nosotros, hermanos, ¿cómo podemos evitar caer en la situación de vivir con doble ánimo? Cada día que nosotros vivimos, primeramente debemos de comenzar por llevar todos nuestros temores a Dios, especialmente todos aquellos que impiden que nosotros nos acerquemos a Él. Porque hay temores muchas veces, hermanos. Y el temor viene porque nosotros, hermanos, tal vez no hemos buscado el perdón. Tal vez reconocemos que le hemos fallado a Dios, pero nos es difícil reconocer que le hemos fallado y no buscamos ese perdón. Eso nos hace sentir un poco como indignos, pero debemos de confiar que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como abogado, que Él intercede por nosotros. Debemos de buscar ese perdón en Dios. Debemos de echar toda nuestra ansiedad, como dice el apóstol Pedro, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas debemos de traerlos a Él. Porque de otra forma, hermanos, ¿cómo podríamos decir que nosotros estamos creyendo en lo que Él ha dicho en Mateo? ¿Cómo podemos creer lo que ha dicho Mateo capítulo 11? Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo los haré descansar. Si nosotros, hermanos, estamos tratando de llevar todas esas ansiedades por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, esas preocupaciones, y no prestamos atención a lo que la palabra nos dice, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Luego, hermanos, después de ponernos a cuenta con el Señor, el otro paso, ¿verdad?, es preguntarle al Señor qué es lo que realmente, ¿verdad?, está afectando en nuestra vida. ¿Qué es lo esencial hacer, hermanos, y cómo nosotros, pues, podemos expresarle al Señor nuestro deseo de elegir el mejor camino, nuestro deseo de obedecerle, nuestro deseo de seguir luchando? ¿Cómo podemos nosotros? Solamente Dios nos puede dar esa respuesta por medio de su palabra, por medio de la oración. Debemos de tomar las mejores decisiones en nuestra vida basadas en lo que es la palabra del Señor. Y esa nos va a llevar a mantenernos firmes en esa fe. Nos va a ayudar a apartarnos de esa inconstancia. Nos va a ayudar a caminar siempre buscando esa fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Y Él nos mostrará, hermanos, qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos retener en nuestra vida y a qué nosotros debemos de renunciar para poder continuar siempre buscando hacer su voluntad. Porque muchas veces, como digo, hermanos, a veces los afanes nos cuesta dejarlos. Pero por medio de la palabra del Señor vamos a ir siendo
edificados, fortalecidos, exhortados para que busquemos el camino y podamos deshacernos de todo aquello que nos está afectando nuestra salud espiritual. Y cuando le fallemos, hermanos, a Dios, no debemos sorprendernos de que la disciplina vendrá a nuestra vida. Pero debemos de tener la plena confianza de que todo Dios lo hace con nuestro propio bien. Porque la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Porque si nosotros no somos disciplinados, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a poder obedecer, hermanos, a lo que la palabra del Señor nos dice? En Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hablando, hermanos, acerca de cómo nosotros éramos obedientes a nuestros padres, cómo nosotros no vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, perdón, hermanos, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es una gran bendición para nosotros, hermanos, ejercitarnos cada día en lo que es la justicia, ejercitarnos en lo que es la piedad, porque de esa manera nosotros vamos a recibir, hermanos, la disciplina. Sí, muchas veces nos vamos a entristecer, como dice la palabra, pero cuando Dios nos disciplina podemos estar seguros de que lo hace por amor y lo hace para sus buenos propósitos, los cuales Él ya tiene para con cada uno de aquellos que han creído y aquellos que creerán en la palabra del Señor. Esto puede ser difícil, hermanos, de aceptar en nuestra vida. Muchas veces lo fue en nuestra vida cuando nosotros aún no habíamos creído en la palabra del Señor. Nos fue difícil aceptar cuál era la condición que teníamos, especialmente cuando enfrentamos, ¿verdad?, esas pruebas dolorosas, esas pruebas, hermanos, que nos llevan a pensar, esas pruebas que nos llevan a meditar y muchas veces, hermanos, nos lleva a escuchar la voz del enemigo. Nos lleva a dejarnos llevar por aquello que nos dicen. Pero nosotros debemos de tener bien en claro, hermanos, cuál es la condición y no debemos de dar lugar a lo que es el enemigo. Porque como decía, hermanos, muchas veces nosotros nos comportamos delante de nuestro Dios, diría sin entendimiento, porque en mi trabajo tienen un rótulo que dice: nunca discuta, dice, con un necio. Nunca discuta con un necio, porque los que están alrededor no notarán la diferencia. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de ser prudentes y actuar conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña, para que nos comportemos prudentes y no prestemos atención a lo que se nos dice si no tenemos la seguridad. Porque omnisciente es solo Dios. Omnisciente es solo Dios. Y nosotros muchas veces creemos a lo que nos dicen. Y eso nos lleva, hermano, a sentirnos mal y a hablar cosas que no debemos. Cuando tal vez lo que se nos ha dicho viene de una persona que no tiene entendimiento o viene de un inconverso. Y ahí es donde digo yo de que nosotros, hermanos, no podemos caer en el error de creer a lo que se nos dice, sino que debemos de aprender a conocer, como decía
Me decía, hermana Luisa me decía, le digo yo que en estos tiempos debo de cuidar a mi esposa, le digo, y no la puedo dejar sola. Y me dice, usted debe de confiar en lo que tiene. Me dice, no, le digo, si yo confío en lo que tengo, pero no confío en el mundo, le digo. Así es de que en cualquier lugar, le digo yo, me la pueden estar enamorando. Por eso nosotros no debemos de confiar en lo que se nos dice, sino sí debemos de saber lo que tenemos y practicar lo que es la justicia, aunque la palabra nos enseña que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3. Esa es la condición, hermano, en la cual nosotros debemos analizar y meditar para que nosotros siempre tengamos cuidado, hermanos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, hermanos, eso lo que quiero decir con eso, hermanos, que nosotros, la justicia que nosotros tenemos es porque nos ha sido imputada por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Las personas, hermanos, debemos de saber que hablan cosas que no saben y muchas veces van a venir a nuestra vida. Nosotros debemos de ser sabios y debemos de saber, hermanos, en quién nosotros hemos creído. Para eso, hermanos, nosotros debemos de creer definitivamente de que Dios es uno solo, que Cristo, su Hijo, vino a morir por nosotros en esa cruz, para pagar por nuestros pecados, por lo cual, hermanos, nosotros debemos de dejar de lado lo que es la idolatría, lo que es la injusticia, debemos de dejar de lado todo y buscar lo que es el camino de la obediencia a nuestro Dios, para que estemos firmes siempre en la fe y siempre nos mostremos constantes en lo cual Dios demanda de nosotros. Ya sabemos, hermanos, verdad, que siempre se menciona la lectura, la oración, congregarnos, y para eso, hermanos, sabemos en Primera de Reyes las palabras que le dijo, verdad, las palabras que le dijo el profeta Elías al pueblo de Israel cuando fue llamado a aquel monte Carmelo. Cuando fue llamado al monte Carmelo con aquel montón de profetas, el profeta Elías dijo esas palabras al pueblo de Israel, y son las mismas palabras en las cuales nosotros debemos de meditar. Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 18, para que tomemos una decisión, qué es lo que nosotros queremos definitivamente hacer. Si vamos a seguir el camino de los ídolos o vamos a seguir al Dios verdadero. Estas fueron las palabras de Elías al pueblo de Israel. Y acercándose, el versículo 21, capítulo 18 de Primera de Reyes. Versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que debemos de meditar? ¿Qué es lo que nosotros debemos meditar de esto? Dice que si Jehová es Dios, seguidle. ¿A quién nosotros vamos a seguir? Y si Baal, dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Debemos de tomar una decisión a quién nosotros vamos a seguir, para mantenernos en una línea constante, para mantenernos siempre firmes en la fe. Debemos de tomar esa decisión, si vamos a seguir a lo que el mundo está ofreciendo, a lo que nosotros escuchamos o recibimos o podemos obtener del mundo, o vamos a seguir al Dios verdadero, aquel que nos da la fuerza, la fortaleza, para que podamos seguir luchando, hermanos, para poder seguir el camino hasta donde podamos llegar. A veces, hermanos, digo yo, las pruebas van a ser duras.
en las decisiones que tomemos. No debemos nunca de confiarnos. Yo estoy pasando una prueba ahorita, una prueba bien difícil, y bueno, se la voy a contar para que les ayude a ustedes, hermanos, y no vayan a caer en el mismo error por la confianza que tuve yo en el caso de mi hijo. Mi hijo, hermanos, cuando yo comencé a congregarme, él estuvo en la iglesia, estuvo sirviendo en la iglesia. Es buen músico, diría yo, porque tengo conocimiento y puedo dar testimonio de que es buen músico. Es bien inteligente con las computadoras, con todo. Y era un muchacho que hasta cierta edad llegó a ser como algunos de los muchachos que están en esta congregación. Entonces yo vivía contento, me sentía orgulloso. Pero en este momento él se encuentra detenido. Él se ha metido en tantos problemas de la edad más o menos de los 18 años en adelante. Ahora mi trabajo es orar por él. Y lo hago, hermanos, ¿verdad? Y les digo yo para que no se confíen, hermanos, porque muchas veces podemos confiarnos por lo que nosotros vemos, pero no debemos de confiar del mundo, el cual, ¿verdad? Sabemos de que Satanás está martillando cada día y nos puede llevar a descuidarnos. Por eso, hermanos, es importante que nosotros dediquemos el tiempo a educar a nuestros hijos conforme a la palabra del Señor, para poder exhortar, para poder enseñar, instruir, como lo dice la palabra, porque para eso la palabra ha sido enviada. Así es de que, pero yo me siento, hermanos, tranquilo, me siento tranquilo porque tengo un Dios en quien confío, y mi oración, hermanos, no es precisamente que nos saque de ese lugar. Mi oración es directamente que salve su alma, que tenga misericordia de él. Así es de que siempre, hermanos, meditemos y que no haya nada que nos haga retroceder, que no haya nada, hermanos, que nos haga caminar, vivir, ¿verdad?, en una forma que nosotros mostremos que somos personas de doble ánimo, como le dice Santiago. Debemos de comportarnos como verdaderos cristianos que hemos creído en Jesucristo, quien nos da la fortaleza y que verdaderamente podemos decir, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios obrará en nuestra vida, siempre caminando al lado de nosotros, porque como Él dijo, llevad mi yugo, porque mi carga, en verdad, es ligera y es liviano ese yugo. Así es de que nunca tengamos la palabra del Señor como una carga para nosotros, ni el caminar, ni aquello que nosotros hacemos para la obra del Señor, nunca lo tengamos como una carga, sino tengámoslo como una bendición que Dios nos ha dado, la cual nos va a ir instruyendo y nos va a ir guiando, porque Él es el que nos guía por medio de su palabra. Padre, buen Dios que está en el cielo, Señor, gracias, Padre, le damos en esta hora por su bondad, misericordia, por el amor, Señor, que ha tenido para con cada uno de nosotros, Señor, que siendo, Señor, pecadores, Padre Santo, Cristo vino, Señor, y murió por nosotros. Padre, así como nosotros, Señor, nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de entender su palabra para poder experimentar esa paz, gozo, Señor, tranquilidad y seguridad, Señor. Así también, Señor, le pedimos, Padre, que como ha obrado en nuestra vida, obre, Señor, en la vida de aquellos que aún, Señor, viven, Padre, en un camino de duda, en un camino de incredulidad, en un camino, Señor, en el cual no tienen ninguna seguridad, Señor, de que verdaderamente son hijos suyos, Señor. Sabemos, Padre, que todos somos creación suya, pero hijos suyos, Señor, solo aquellos, Padre, que han recibido la justificación por medio de Jesucristo. Ayúdenos, Padre, cada día, Señor, a seguir entendiendo su palabra, y le pedimos que obre en el corazón de aquellos que aún, Padre, vagan en la incredulidad. En el nombre de Jesús, Señor, le agradecemos, Padre. Amén. Amén.